Ya sé la caja. Eso. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Continuamos con nuestra ciclo de charlas. ¿Ya? En esta oportunidad, la segunda de este miércoles 3, tenemos al doctor Sergio Donoso, académico del Departamento de Diseño. Él nos va a presentar una charla muy interesante denominada Cool Hunting y Diseño. Y habla sobre un aspecto relevante en la búsqueda y la caza del diseño. Los dejo con ustedes. Bien, pues, antes de darle la palabra a Sergio, tal como decía Mauricio, hay un aspecto que siempre en el taller y en los cursos que se viven en la formación de diseñadores, la empatía es una clave fundamental. Y la caza de tendencias, ¿no es cierto?, o cool hunting, o como le queramos denominar, ¿no es cierto?, en español o en cualquier otro idioma, es, ¿no es cierto?, un mecanismo y una herramienta muy utilizada. Por eso que agradecemos al profesor Donoso que nos comparta su experiencia en este aspecto. Dejamos con usted, como dijo Mauricio, a Sergio Donoso, doctor en investigación en diseño y en otros ámbitos. Vale, gracias. ¿Grabo yo? No, se graba remotamente. Bien, perfecto. Bueno, hola, buenos días a todos. Efectivamente, vamos a conversar hoy día de una técnica que a veces es un poco farandulera, digamos. Se habla mucho por encima, mucho en la cáscara, pero hoy día vamos a hablar de cómo se origina desde abajo, ¿ya? A fin de que cuando alguien quiera hacer esto, sepa exactamente cuáles son las bases que sustentan esto, y lo puede replicar sobre todo, ¿no? Lo que es un método que es bastante serio, pero que no es tratado siempre en profundidad, y bueno, quizá la presentación de hoy día me pasa un poco por el lado de lo teórico, pero me parece que es lo que corresponde ahora, ¿no? Hoy día vamos a hablar de el cool hunting en el diseño, lo pongo casi como algo contrapuesto, como que una cosa está frente a la otra, porque a veces existe una discusión acerca de algún aspecto del diseño que quizás vienen de nuestra herencia funcionalista, y por eso hay cierto desencuentro entre algunos aspectos cualitativos que no siempre son bien considerados en muchos lados, pero vamos a partir con esto. Primero, es una técnica cualitativa, está dentro de la metodología de investigación, porque es trazable, porque entrega resultados atendibles, no necesariamente siendo cierto desde el punto del valor de verdad que tiene, pero son atendibles en el sentido que humano, ¿ya? Lo que hace el cool hunting es estudiar muchos de estos aspectos, relacionados básicamente con el comportamiento, con algunas tendencias de comportamiento, las identifica, para que básicamente al final construir un futurible, que es un escenario futuro plausible. O sea, de hecho el cool hunting está dentro del área de la perspectiva estratégica, ¿no? Entonces cuando uno habla de futurible, bueno, ¿qué es lo que es? Eso parte del hoy, o sea, hay un tema temporal cuando surge un encargo, pero ese encargo siempre tiene que tener un sentido retrospectivo. O sea, uno no puede proyectar nada a futuro si uno no conoce toda tendencia. Entonces tiene un gatillo, alguna tradición o algo que hace que empiece a generarse un ruido y finalmente se desencadena. Entonces, si uno quiere hacer cool hunting, tiene que entender estos fenómenos históricos, territoriales y estos gatillos emocionales que les contaba recién, que van a provocar algunos cambios. El cool hunting detecta estos cambios de comportamiento a partir de pequeños indicios. Y con ello se puede hacer un futuro, proyectar un futuro. O sea, el diseño, cuando hace proyectos, básicamente trabaja en el futuro, no en el presente. ¿Ya? Pero ese futuro puede ser diseñado, concebido antes, de tal manera que uno pueda llegar al momento en que se planifica con algún tipo de solución, alguna propuesta adaptada a ese tiempo, a ese contexto. Con ello tenemos 3 salidas posibles. Una visión prospectiva, cuando uno inventa un futuro deseable desde el diseño. Un futuro especulativo, que es imaginable,
sea, mucha ciencia ficción, de hecho está vinculado a la ciencia ficción también. Un futuro disruptivo, grandes cambios con pequeños cambios. O sea, pequeños gatillos producen grandes cambios. El Cool Hunting es parte de lo que está de los sistemas de observación de futuro y busca algunos de esos escenarios, ¿ya? Que finalmente pueden dar pie desde la moda, desde los productos, de incluso hasta de leyes, si alguien lo quiere prospectar más fino. Algo vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es una tendencia? Primero, es un comportamiento que se adquiere por imitación. Es una tendencia, ¿ya? Y que se transmite de mente en mente y se propaga por medio de señales, y casi siempre son audiovisuales. Entonces, en estos momentos actuales en que la medialidad es súper importante, es muy fácil que las señales se propaguen de esta manera, viralmente. Entonces, este patrón de comportamiento se tiende a mantener en el tiempo, y lo que hace es que ocurre dentro de dos paradigmas. Un paradigma cambia, un modelo de pensamiento cambia, se mantiene la tendencia hasta que surge otra cosa que hace que cambie. Y vamos a ver cómo han cambiado los paradigmas en el último tiempo. Entonces, la industria tiene este gran desafío de tratar de adelantarse. Si un país quiere ser competitivo, tiene que proponer algo distinto al resto. Nuestro país, que tiene una cultura extractivista, hace algo, recolecta. Los países desarrollados no hacen eso, transforman la materia en otra cosa. Y nosotros en nuestro país estamos dentro de la OCDE. ¿Qué significa eso? Que estamos dentro de la economía más desarrollada a nivel mundial, aunque no lo crean, aunque no parezca, pero estamos ahí. Esto implica que tenemos que desarrollar productos, no materia prima, no podemos sustentar en materia prima. Pero para eso tenemos que tener productos. Chile tiene firmado convenios de libre mercado con la economía más grande del mundo, ¿ya? Pero tenemos un problema de producto. Entonces el producto no es capaz de llegar a esos mercados porque seguimos pensando quizás de una perspectiva más antigua. ¿Cómo llegamos a esos mercados? Bueno, adelantándose, armando una posición de liderazgo, y eso lo dice el marketing. Si uno no es tan bueno competir, y si a veces uno quiere ser líder en una categoría, hay que inventarse la categoría. Bueno, para eso hay que prospectar. El Cool Hunting ayuda bastante eso, porque nos permite adelantarnos, ¿ya? Señales débiles, señales tempranas, ¿no? Por ejemplo, aquí una metáfora que se me ocurrió. Nosotros tenemos este cigarro que va tirando este humo, ¿ya? Fíjense que al inicio se mantiene estable el humo, y de repente empiezan a surgir alguna anomalía, y que después se convierte en una nube que ahí sale, que es difusa, ¿ya? Entonces, el futuro, fíjense que se puede predecir dentro de un cierto rango, hasta que empieza la anomalía, ¿ya? Después uno podría empezar a especular. El tema a veces es encontrar la anomalía, para saber de dónde parte el humo de nuevo. Entonces, estudiar el futuro en realidad no es tan fácil, hasta que aparece el famoso paradigma. Entonces, esta parte se podría llamar lo que es tendencia. Lo que está ocurriendo cuando uno va al retail y compra algo, una tendencia. Ya está establecido, está más o menos asentado en la población. Las señales débiles de cambio de tendencia es cuando empieza a salir humo, poquito humo. Porque el Cool Hunting detecta esas pequeñas tendencias. No la tendencia, hoy ya no tendría una gracia averiguar algo que está ocurriendo, sino cuáles son esas pequeñas señales que indican que va a venir una tendencia, ¿no? Esa es casi espontáneamente, pero por imitación de pequeños grupos, y la sensibilidad de un observador está a detectarla, ¿ya? De repente aparece una pequeña perturbación, para ver si es una casualidad o esa pequeña perturbación va a ser la que inicie todo el cambio. Entonces, justamente, ocurre el cambio de paradigma después de alguna señal, ya que la tendencia se empieza a quebrar. Y el futuro es incierto, ¿ya? Pero uno puede diseñar un escenario futuro, que puede ser este o muchos más, pero al menos uno está preparado para alguna eventualidad, ¿no? Entonces hay un paradigma 1 y un paradigma 2. Este cambio paradigmático es el gran misterio en los estudios de futuro, y el Cool Hunting también. Cuando viene saliendo un paradigma, a esas señales que indican el cambio de paradigma, uno puede adelantarse también, ¿no? Entonces, ¿qué es un paradigma? Un modelo de pensamiento
¿ya? Si uno es, como decía, sensible para interpretarlo, puede, a través de un cierto código de lectura que uno puede desarrollar, entender de qué se trata, para dónde podría ir, etcétera. Uno, ¿ya? Cuando cambia no se sabe, pero uno puede tener ciertos estudios en ese tiempo. Cambios de todo tipo, tecnológicos, sociales, gemelas, los cambios de paradigma, algún desastre natural, la sequía que estamos viendo está cambiando el modelo de pensamiento, la contingencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el paradigma? ¿Qué significa? Que tenemos un pasado con todo su peso histórico, su peso territorial, cultural. Por ejemplo, llevado al cambió un modelo de ser en sociedad, instauró una nueva forma de ser, y en Chile la reforma agraria del 67 también hubo cambio, Allende también produjo cambios paradigmáticos, se dan cuenta, el golpe de Estado, otro cambio paradigmático, el modelo económico, el ladrillo, el 76, produjo otro cambio paradigmático a mediados de los 80, otro cambio paradigmático, volvió el boom de las .com, cuando salimos todas las empresas .com, otro cambio paradigmático, las Torres Gemelas, que también produjo un cambio importante en Chile, otro cambio paradigmático, la Revolución Pingüina, otro cambio paradigmático, los indignados que provocaron muchas reacciones en el Mundial, otro cambio paradigmático. Entonces, en una historia cercana han habido cambios radicales en Chile, y por tanto predecir desde lo que pasó con la Revolución Cubana que influyó en Chile hasta lo que pasa cada periodo uno puede averiguar ciertas cosas, ¿ya? Y lo que pasó, ¿ya? Sin embargo, cada uno de estos eventos tuvo algún indicio preliminar y alguien hábil pudo lo detectaba, ¿ya? ¿Ya? Y la pandemia, nadie la previó, pero pasó. De hecho, estamos hablando por computadora, lo telemático llegó y se instaló, ¿ya? No va a volver atrás. El comercio electrónico, el delivery, que antes era, me decía, mira, que floja la gente que compra por internet la comida en vez de cocinar. Se acabó eso, ¿ya? Es parte de nuestra cultura, ¿ya? No hay vuelta atrás. Entonces, va a venir un nuevo cambio paradigmático, el cambio de la Constitución, que implica que nuestro país, en todo este tiempo, es un poco impredecible, hay cierta tendencia, que nos lleva a no saber exactamente para dónde vamos, pero sí podemos especular de alguna manera para dónde podemos ir, ¿ya? Entonces la observación de estas pequeñas tendencias, estos indicadores, es crucial para ver, para el diseño, para elaborar estos futuros posibles. Uno dice, vamos a hacer un proyecto, sí, pero ¿en qué contexto? ¿Hago un estudio de mercado o de consumidor actual? Sí, pero ¿se va a mantener mañana? ¿Va a ocurrir el próximo mes? ¿Es vigente? No sabemos, pero al menos podemos plantear un escenario factible, plausible, disruptivo, especulativo, como queramos llamar. Entonces surgen los futuros posibles, probables e imaginables. ¿Ya? Ante esos resultados, esta técnica y otras más nos permiten especular, ¿no? Ahí están los cambios paradigmáticos, por si saben que saben más, el tema del cambio del modernismo al posmodernismo y a la posverdad, ¿ya? Desde la estructura que era sólida, la caída de las verdades construidas a pedido y a medida que alguien las quiere escuchar, ¿ya? Una tendencia a la verdad y la posverdad, estamos todos viviendo en el fenómeno, que es una tendencia. Su tiempo era pienso luego existo, ahora creo luego estoy en lo cierto, ¿ya? Así de sencillo. Es un cambio radical, absolutamente radical, en cómo se manejan los acuerdos, qué se acuerda, la disgregación de los acuerdos, ¿ya? Porque cada uno cree lo que quiere. Y en la era de la posverdad, la tendencia que se ha manifestado mucho, que afecta al diseño, tiene que ver con no lo creo, no lo comprendo, pero sí lo comento. ¿Por qué les digo esto? Cuando uno hace un estudio de mercado, un estudio de usuario, uno trabaja para ese usuario, pero no cuestiona el valor de verdad de lo que está diciendo, porque es el sentir de ellos. Y ahí viene la disyuntiva ética del diseño. ¿Estoy obligado necesariamente a trabajar sobre mentiras, aunque crean en ellas?
ahí queda la pregunta dando vuelta. ¿No? Y es que nadie lo vio venir. Y después, cuando pasó esto, todos decían, pero si se veía venir. Claro, no, si es que habían señales antes, seguro. Todos habían descubierto que se venía a venir. Pero en realidad nadie lo vio venir, nadie estaba atento a las pequeñas señales de cambio. ¿Ya? Entonces, estas señales de cambio ocurren al inicio del cambio paradigmático, son súper sutiles. Perdón que te interrumpa, Sergio. Si puedes mejor apagar la cámara para que tengas mejor ancho de banda, porque se corta el audio. Ya. Ahí que cerrado. Gracias, Sergio. Sí, gracias, Sergio. Ya. Entonces, pequeñas señales de cambio. Los paradigmas son algo súper grande, súper potente, que hace que una sociedad completa se mueva en una dirección, pero todo ocurre a partir de sutilezas. Ejemplo, el 2006, a lo que empieza a ocurrir el 2008, cuando siempre estaba viendo en nuestro país, salió publicado en Italia un artículo, orgías de estudiantes en el parque forestal. Y, pero ¿cómo orgías? ¿De qué se trata? Yo me había quedado ni siquiera vi la revolución pingüina. ¿Ya? Pero qué raro eso. O sea, era un indicador de que algo estaba cambiando. ¿Ya? Después el 2011 pasó eso, y el 2018 pasó lo otro. O sea, es una seguidilla de señales que cada vez fue siendo más fuerte, y ahora todos saben todos dicen que la vieron, pero en realidad nadie la vio venir. Y eso empezó a producir todo este desencanto. Al final hubo esta explosión manifiesta de incomodidad al sistema, etcétera, la oportunidad básicamente. Hay una foto de la FAO cuando la gente decía que tenía sueño y alguien se rió porque tenía un sueño. No, pero eso fue un cambio paradigmático que tenía que ver con el bienestar. ¿Ya? Y todo esto llegó a lo que llegó ahora. Entonces las señales débiles empezaron hace harto rato. ¿Mm? Ahora, si uno quiere estudiar una tendencia, hay que estudiar a los jóvenes. Uno no puede estudiar una tendencia en una persona mayor, porque ya está en la tendencia. Los que producen el cambio, los primeros que adoptan tecnología, los primeros que discuten cosas nuevas, los primeros que ponen en un tema en cartelera, son los jóvenes. Entonces las señales de cambio y el cool hunting y todo lo que estamos hablando ahora, siempre se estudian en la gente más joven. Pero nadie lo vio venir. ¿No? Nadie se fijó en eso. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se propagan esto las tendencias? Resulta que una tendencia es que esto que se adquiere por imitación, básicamente son ideas que se adoptan por imitación. Que no son los monos que uno ve en internet, se relacionan con ellos, pero no es exactamente eso. Un meme es un replicante, es una idea que se transmite, una idea que muta, que se almacena, que se guarda, no sé, que es latente, ¿ya? Que se propaga, ¿ya? Y se mueven a través del impacto emocional que aquello produce. Entonces, hay una ciencia que se llama memética, que estudia todos estos gatillos emocionales, digamos, que se propagan y que finalmente desencadenan tendencias. ¿Ya? Ahora, estamos viviendo un momento político re importante con las elecciones, y ustedes se dan cuenta que los medios están llenos de memes, hay gente produciendo memes. ¿Por qué? Para cambiar tendencias. Esa es la idea. La memética, para entrar un poco en el detalle, es una metáfora que la genética, de ahí viene la metáfora. El gen es la unidad menor capaz de transmitir herencia biológica, y el meme es la unidad menor capaz de transmitir conocimiento, idea. Entonces, el meme y el gen tienen esa particularidad y se comportan de manera parecida. Mutan, se propagan, se guardan, ¿ya? Son replicantes. La genética permite explicar el comportamiento, la evolución biológica, pero no la cultural, pero el meme sí, como metáfora, permite comprender cómo evoluciona la cultura. ¿Ya? Se relaciona con la cibernética, no vamos a ahondar en eso, pero la manera de replicarse es viral. ¿Ya? Entonces, todos los sitios de internet que trabajan sobre lo viral se basan en la metáfora memética, y se basan en generar y crear ideas para producir comportamiento. ¿Ya?
O sea, no tiene nada inocente cuando uno crea un concepto, planifica una emoción y desarrolla los estímulos necesarios para que se produzca a través de un cierto mensaje, ¿no? Entonces el meme es como un virus, y hay negocios virales por todos lados, más que nadie los conoce, con la salvedad de que un virus siempre es malo, o casi siempre es malo. Entonces ocurren estas infecciones culturales en que un comportamiento se ve influenciado por otro quizás foráneo, que no tiene nada que ver con una idea impuesta a la fuerza, pero también provoca cambios cuando viene organizado en torno a lo emocional. Entonces, esto del cool hunting, más que ir a ver cosas, manifestaciones estéticas de la vida misma, en jóvenes, lo que busca es desentrañar el significado y el sentido que eso tiene y de dónde viene y para dónde va, cuáles son los propósitos que hay detrás de ello, ¿ya? A veces una cultura devora a la otra, uno a veces se queja de la globalización y los transnacionales y todo, sí, trabajan en torno a memes también, ¿ya? El diseño, lamentablemente, a veces puede ser un vector de infecciones culturales. Por eso le hablaba el tema de la ética hace un rato. Cuando se pasan ciertos límites, somos culpables de lo que pasa también. A veces uno dice, mira, ahí en la mitad del Océano Pacífico hay una isla de desecho plástico que anda flotando. Claro, y todo eso fue diseñado. O sea, algo de responsabilidad tenemos en todos estos asuntos, que hay que estar atentos. Entonces el meme, esta mínima unidad capaz de transmitir conocimiento, una unidad semántica, ¿ya? Que explica esta evolución cultural como lo conocía, que se almacena, que replica, que muta, y emula la replicación viral, pero con ideas, ¿ya? Una tendencia es un sistema memético, y un sistema memético conforma una ideósfera. Una ideósfera es un ecosistema de ideas. Noósfera también le llaman. Uno puede crear un sistema ecológico, un ecosistema de ideas, ¿ya? Una universidad puede ser un ecosistema de ideas, un curso, etc. Cool Hunter, en el fondo busca memes, o potenciales memes, o potenciales argumentos. Por ahí tenía un libro que siempre lo muestro, que es un libro del siglo XIX, de dibujo técnico, que yo lo tomo, lo abro, y esa forma de dibujar del siglo XIX me influye para que yo siga dibujando ahora. O sea, esa infección cultural que estuvo guardada más de 100 años, uno la abre y empieza a contaminar de nuevo, ¿ya? Y después pueden ser activos de nuevo, ¿ya? Algunos ejemplos de memes: el escribir una canción, el tema de los eslogans, ¿ya? Un virus informático también es un tipo de meme. Sistemas meméticos, el libro, la universidad, ¿ya? Y lo que les contaba del tema de los libros. Hay algunos memes que son buenos replicantes, pero malos mutantes, ¿ya? Por eso esto agota en el tiempo, ¿ya? Ustedes lo han visto un montón de veces, esta idea de fuerza que se propaga, que se usa con muchos eslóganes, pero no cambian el tiempo y saturan, ¿ya? Memes que apelan a la esperanza, ¿ya? Y uno los ve a cada rato en sitios, no bote estas pepas porque si no va a pasar tal cosa, o nunca más va a poner, o los ratones que caminan arriba de las latas de bebida, ¿ya? Mucha gente agarra estas ideas memes y cambia el comportamiento, ¿ya? Cuando salió el meme de que los ratones andaban por arriba de las tapas de bebida, las empresas hicieron tapas de plástico poner sobre las latas por el solo hecho de que alguien inventó esa teoría, ¿ya? Los antivacunas, terraplanistas, etc. ¿Ya? Hay memes conspiracionales también, de todo tipo, noticias falsas, ¿ya? Entonces, cazar tendencias, como les contaba, va más allá de la cáscara estética del fenómeno, sino que apela a aquellos factores de la cultura que provocan esos cambios, ¿ya? Y hay gente que se dedica a provocar cambios a través del meme, ¿ya? Y hay grupos que son más sensibles a agarrarlo o no agarrarlo, ¿ya? O sea, hablamos la otra vez de la capacidad metacognitiva, o sea, la capacidad de juicio para discriminar cuando es verdadero o cuando es falso, ¿ya? Hay grupos que se comportan en torno a lo falso y lo creen finalmente. La posverdad habla acerca de la construcción de la verdad a pedido, y uno sabe que es falso, pero cree en ello porque todos, como todos creen en esa mentira,
debe ser correcto creer en ella. ¿Ya? Y ahí vamos entonces al tema de los grupos sociales. ¿Ya? Grupos que se organizan en torno a acuerdos, que son los valores, y que creen en ellos. Aún si uno lo somete a un sistema de lógica y lo analiza, se da cuenta que ello es falso, a veces claramente falso, pero si creen en ello y esa mentira los junta, es un valor compartido. ¿Ya? Porque los cohesionan como grupo humano y generan su identidad cultural. ¿Ya? Los mitos fundacionales, los credos, la ideología, lo que uno quiera, hace que un grupo se mantenga cohesionado. Entonces, quien hace el cool hunting tiene que entender cuáles son aquellos códigos, el sentido de la manifestación que va a tener después. ¿Ya? Si yo me vistiera de gótico, por ejemplo, me fuera a meter en un grupo de gótico, me echarían a patada al tiro, porque yo estaría disfrazado de gótico, pero no sabría los códigos que tienen ellos y que los mantienen cohesionados. ¿Ya? Entonces un hunter reconoce estos patrones, lo que se llama el pattern recognition, ¿ya? Cuáles son los gustos, la apariencia, la estructura, y finalmente lo que se tiende a elaborar un nicho mercado, ¿ya? De donde van a surgir modas, productos, servicios, lo que uno quiera. ¿Ya? Entonces, y pongo aquí el ejemplo de la tribu urbana porque es más fácil verlo. Hay casos, muchos más casos, pero estos como son más evidentes, es fácil dar ejemplos. Por ejemplo, el tema de los góticos, creo que todos hemos visto, no sé si habrá algún gótico en la audiencia o alguien que pasó por el periodo, pero hay una estética, ¿ya? Hay referentes. Bela Lugosi, Johnny Depp, Poe, los Nephilim, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Tienen su simbología asociada. Hay góticos en Chile que comparten los valores. O sea, cada grupo tiene sus referentes más allá de la estética, que son aquellos que arman su mundo de la literatura, Blade Runner en algunos casos, ciertas películas, en ciertos casos, ciertos autores en otros casos, son aquellos que ayudan a darle sustento a este imaginario. Y uno puede detectar cómo se comportan y para dónde podrían ir. O sea, al frente de la FAU, no sé si acá habrá alguna alumna mía, ¿ya? Pero hay varios grupos, hay varios grupos en nuestra facultad que comparten el valor de lo coreano. Y algo indican, algo en esa estética, algo en ese comportamiento se ha sentado y es válido. Es válido por ello y se ha proyectado a la comunidad. Cole Hunter detecta estas pequeñas señales que van más allá de la ropa. Y tenemos, por supuesto, skaters, surfers, de todo. ¿Ya? En este caso son grupos que buscan una identidad, grupos de adolescentes que están en esa búsqueda. Cuando se siente la identidad, bueno, cambian y se ponen más aburridos, más adultos, digamos, ¿ya? Pero hay un momento en que estos jóvenes, en esta edad, son quienes propagan las ideas con mayor fuerza. La diversidad de tribu urbana en su momento fueron capaces de instalar en el discurso social pequeñas provocaciones que después fueron desencadenando comportamientos más grandes. Hay una revista de tendencia que se llama Color, de Benetton, que hizo un estudio hace unos años y encontró una tribu urbana nuestra, chilena, con la cual después desarrolló una colección de Chilean Flight. ¿Ya? Uno puede llamarlo contra lo raro, pero resulta que finalmente se creó una tendencia. ¿Ya? Era una manifestación que estaba, lo estudiaron hace bastante años, estos 2003, 2004, y finalmente Benetton se anticipó y llegó a una moda contestataria. Ya Benetton es una empresa que hace bastante cool hunting. Entonces, uno ve cuáles son las influencias que estos grupos pequeños ejercen sobre lo público, ¿ya? Y provocan estos cambios de tendencia. O sea, hay un público objetivo que nos interesa, que tiene una tendencia, el grupo pequeño produce una influencia y cambia la cosa. O sea, todo iba por un lado, y ese cambio puede ser un cambio paradigmático cuando es duro, o puede ser un cambio al inicio de una tendencia, esos pequeños indicios,
a los cuales uno tiene que estar atento. ¿Qué grado de influencia tiene qué grupo? ¿Qué se estudia cuando, para estar atento? La moda, estilo de vida, son esas manifestaciones que se estudian en relación a los pequeños grupos donde se producen más habitualmente estas manifestaciones, ¿ya? La manera de trabajar tiene que ver con la recolección de información, pero sobre todo con los estímulos, ¿ya? Que están en la vía pública, que están en Internet, en los sitios virales, ¿ya? Que son los sitios de tendencia. Es más bien visual, pero en realidad se complementa de otro tipo de material, ¿ya? Y lo que se busca es encontrar detalles, más que lo general, o sea, lo particular, no lo que todos ven. Cuando uno hace investigación le llama variables, ¿ya? No lo constante. ¿Ya? Uno estudia variables no constantes. Y aquí justamente tratar de observar esas variables. A veces cuando uno ve algo de lejos parece, pero cuando lo mira de cerca en su detalle son otra cosa. ¿Ya? Un Cool Hunter también estudia a los influenciadores, aquellos que hacen que alguien cambie de opinión. Ustedes han escuchado los trendsetters, los influencers, llamados también los estornudadores. A veces uno le paga a un estornudador para que estornude, justamente para que lance una idea al medio. Fundamental son los medios masivos, ¿ya? Los líderes de opinión, los rostros, la empresa invierte mucho en un rostro. Cuando murió Felipe Camiroaga, en realidad mucha gente lo lloró, yo creo que también las publicitarias lo lloraron, por el cultivo a la marca que hubo por un montón de tiempo, ¿ya? Por construir esta imagen capaz de influenciar, ¿ya? Lo han visto ustedes en estos tiempos políticos, digamos, que han habido muchos líderes de opiniones que han influido para el lado que sea, ¿ya? Y se ha tratado de colocar el tema en aquellos influenciadores, por la razón que sea, para el lado que sea, ¿ya? Hay influenciadores que surgen a su vez de lo espontáneo, ¿ya? De alguien que está en el contexto social y destacó y fue validado por el grupo y finalmente se nos fue un referente y bueno, y ahora lo que está pasando, ¿ya? Y son conocidos como cool, gente hondera, ¿ya? Está lleno de gente que vienen de quizás del anonimato, en el lugar donde están ocurriendo las cosas y han colocado un discurso, ¿ya? Que hayan elegido al Pikachu, ¿sí? No es por la persona que está adentro, porque después se conoció, ¿ya? Es por lo que significaba, ¿ya? Es el anime el que está dando vuelta, bueno, ese K-pop y todo ese tipo de cosas, lo oriental. Les pareció propio, ¿ya? Y es un anime que los acompañaba a una generación completa en esta protesta, en estas reivindicaciones sociales, ¿ya? Cuando uno entonces empieza a estudiar todo el cool hunting, tiene que saber más o menos a quién estudiar. Primero, las personas tienen que ser mediáticas, tienen que estar en los medios, en los cines, donde se vean, porque acuérdense que las ideas se propagan por medios masivos, con opinión, ¿ya? Sobre todo los que tienen opinión y pelean por la opinión, los que hacen polémica, los que generan tensiones sociales, ¿ya? Ese es un buen sujeto de estudio, ¿ya? Pero que además sean escandalosos, ¿ya? Que tengan adicciones, que hayan estado presos, que pidan perdón por la tele, que lloren, que se les pierda las fotos cochinas y que después la encuentre, y todas esas cosas que pasan acá rato, pero ventilado en los medios, ¿ya? Que me hackearon el sitio, todos los días se ve, todo eso está planificado, ¿ya? Y por lo mismo tienen que tener seguidores. O sea, alguien que se abanderice por la causa y en las redes sociales pelee por una posición, pelee por la otra, detractores. O sea, la polémica es la que funciona para dejar colocado el mensaje en las personas e influenciar su comportamiento finalmente. Acuérdense ustedes, hace un rato hablábamos de la posverdad, ¿ya? La posverdad lo que busca es el control social. Y la gente que se dedica a fabricar mentiras, a fabricar memes, en el fondo quiere cambios conductuales relacionados con el control, ¿ya? Por eso la posverdad no tiene nada de sano en realidad, ¿ya? Y esta transmisión de señales, bueno, apela a los medios sociales que son, a veces se dice la caja de resonancia, ¿ya? Donde todo este asunto crece y crece y crece. Y ojo, lo que contaba, todo esto se produce artificialmente.
¿ya? Que les contaba hace un rato, primero adoptar innovaciones capaces de transgredir, sin miedo a transgredir, ¿ya? Y parte de todos nosotros, yo también lo hice, todos lo hicimos, ¿ya? Gregario, por el tema de desarrollo de la personalidad, tienden a estar juntos, ¿ya? Y cuando tienden a estar juntos, el grupo empieza a comportarse de cierta manera y la gente de afuera ve ese comportamiento, ¿ya? Molesto, o sea, un grupo que no moleste en realidad no es provocador de ningún cambio. Tiene que haber una cierta polémica en el comportamiento del grupo, ¿ya? Y muchas marcas lo hacen así, identifican a un grupo, identifican al líder le regalan el producto, el resto empieza a imitar al líder y ese grupo molesto empieza a tener presencia en lo social. La zona de confort entonces es aquello que no sirve para observar, ¿ya? O sea, uno cuando observa un grupo de adultos que está más preocupado quizás de pagar el dividendo que de transgredir muchas cosas, ¿ya? Entonces, tampoco nadie lo vio llegar. O sea, ¿qué significaba 30 años, 30 pesos? Y el día de Levade pasó eso, el día que se desencadenó el eslogan de el gobierno de ahora, sino que todo el proceso después de la dictadura, ¿ya? Que se empezó a acumular esta tensión, que se empezó a ver del 2006, ¿ya? Y que 15 años después eclosionó. Y este eslogan, que se hizo famoso, finalmente tiene muchas lecturas, ¿ya? Y nadie lo vio. Entonces, ¿cómo se hace este asunto? Parte con el cargo del cliente, ¿ya? Que tiene su mercado, por supuesto, que tiene su público objetivo y que tiene un sistema de valores del público. Más o menos se conoce eso, ¿ya? Eso nos habla del contexto donde tendremos que hacer nuestra investigación, ¿ya? Uno hace esta observación no participativa del grupo, o sea, uno observa el grupo de lejos primero, no interactúa con ellos para ver un poco un resultado silvestre de lo que están haciendo. Cuando uno interactúa en un grupo, el grupo toma una actitud más o menos defensiva. Y a uno le cuesta entrar en confianza. Sobre todo, si yo soy más viejo, voy para allá, voy a parecer siempre profe, por ejemplo. Entonces no va a ser una buena estrategia mía. Hay que mantener una cierta distancia. Se registra audiovisualmente lo que se ve de aquel grupo, ¿bien? Se registran los referentes mediáticos de ese grupo, a quien siguen, ¿bien? Se lleva a una conceptualización de las grandes ideas, las primarias que se llaman, se redacta los conceptos secundarios, o sea, el concepto central y el adjetivo que le hace sentido a lo que uno está viendo, ¿ya? Y establecen posibles relaciones. Luego uno interpreta, ¿ya? Encuentra esta tendencia, microtendencia que es capaz de producir estos cambios. Todo esto es hipótesis, no es que lo va a ocurrir, pero uno al menos tiene que relevar algo que podría ser influyente, ¿ya? Colecciona imágenes, texturas, colores, cualquier estímulo que evoque al grupo, ¿ya? Desarrolla collage, moodboard, brandboard, etcétera, que son tablas de imágenes, pues podemos analizar las tablas de imágenes. Arma una cartilla de materiales, detalles físicos, recortes, si hay una polera uno compone la polera, ¿ya? La recolecta, y con todo eso finalmente hace un trendbook, ¿ya? Entonces el trendbook, que era el libro tendencia, no es un libro, en realidad es una caja llena de cuestiones dentro. Imágenes, texturas, materiales, ropa, cualquier cosa de tal manera que alguien que tome esa caja, ese trendbook, se inspire, ¿ya? Entonces, este libro, Tendencia, se organiza de manera temática, lo visual por un lado, todo lo recopilado se le da un sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto pasa por un equipo de análisis que revisa este material, revisa las posibles convergencias que haya y le toma sentido. Mira, este grupo tiene estas zapatillas, por ejemplo. Este grupo tiene esta vestimenta. ¿Y qué significa esta vestimenta con tal color y con tal zapatilla? ¿Cuál es la marca de la zapatilla? ¿Ya? Podremos encontrar un comportamiento que se propague de lado a lado. Hace un tiempo, cuando estaba la efervescencia del movimiento social, llegó un estudio de por ahí que decía que la gente que protestaba le gustaba el K-pop. Lo tiraban para broma en todos lados.
pero en realidad un cazador de tendencia no le hubiera tirado para la broma, ¿ya? Porque son indicadores de comportamiento también, ¿ya? O sea, la estética es un indicador de comportamiento, ¿no? Entonces el trendbook es un material de trabajo que no se limita a la recolección de material gráfico, sino que es una colección multimaterial, multimedial, que sirve para dos cosas fundamentales: inspirar e informar. O sea, la gran gracia de todo este cool hunting es inspirar e informar para elaborar estos futuros prospectivos, futuros pensables, futuros especulativos. Ahí, por ejemplo, hay un archivador con una tela. Si uno va a hablar, mira, este grupo tiene tal vestimenta, bueno, hay que poner un pedazo de tela, porque hay que tocar la tela, hay que sentir la tela, ver el color, junto a las imágenes, que sean inspiradoras también. ¿Ya? La manera, eso es un trendbook abierto donde están los materiales que van en esta caja. ¿Ya? Cuando un grupo de creativos tiene en las manos todo este asunto, más un informe de tendencias que un escrito, le empieza a dar sentido a todo lo que está viendo, a toda esta material, asociada al grupo, a los referentes que estén asociados, y los creativos empezamos a inspirarnos. ¿Sí? Empezamos a especular, empezamos a armar categorías, a organizar el asunto. ¿Sí? Elaboramos a veces las tablas de imágenes, nos quedan cortas, y mejor, y si hacemos mejor un collage, que es una interpretación que finalmente decanta una especie de obra, que es distinto a una tabla de imagen, pero que con estas imágenes armamos un todo nuevo, que es una puesta en escena conceptual. El Cool Hunter que propone con todos estos recortes, propone lo que está viendo. Mira, este es el concepto visual de lo que yo vi. Y los creativos, en base a eso, tendremos una hipótesis de partida. ¿Ya? Entonces la inspiración, como para ir terminando, siempre ha sido a veces media condenada desde el punto de vista del diseño más racionalista, más funcionalista, ¿ya? Que se basa mucho en el método, en lo objetivo. En realidad la gente no es ni tan objetiva ni tan metódica. Todos tenemos nuestras dualidades, todos somos inconsistentes en lo que decimos. ¿Ya? Nadie dice, este tipo, ayer dijiste una cosa y ahora dijiste otra. Sí, cambio de opinión nomás. ¿Ya? Entonces la inspiración obedece a estos factores humanos, ¿ya? Que hacen que uno también cambie de opinión o que encuentre relaciones que antes no existían, estimuladas sensorialmente por algo. ¿Ya? No solamente estimulada por elementos teóricos, sino que por lo que se recolecta en el campo. Mira, fue ese día a tal parte y había olor a papas fritas. Ah, ya, entonces lo que estoy viendo, eso que tengo registrado, detrás tiene olor a papas fritas. O sea, me habla de un contexto y ese contexto me va a evocar algo. ¿Ya? Cualquier recurso sensorial es válido para estimular la imaginación. Hay que dejarse a veces soltar en cuanto a lo humano que uno también tiene. ¿Ya? A veces el método qual y quanti también tiene su momento proyectual, pero hay algo antes. Si uno quiere llegar a la innovación, tiene que partir de la creatividad y antes de la imaginación. Y la imaginación se estimula con la inspiración, ¿ya? Con algo que llegó y uno desencadenó todos estos procesos creativos, ¿ya? Todo esto nos pone en un contexto temporal lo que estamos viendo. O sea, la inspiración tiene un lugar, porque es un fenómeno social aquello que está inspirando. Entonces no es atemporal, sino que ocurre, ¿ya? Y finalmente con todo esto somos capaces de poner en escena una propuesta, un estudio en realidad más que una propuesta, que va a llevar a propuestas de diseño en adelante, ¿no? Para terminar, un Cool Hunter en realidad no es como la chica que está ahí en la foto, ¿ya? Porque es un poco el cliché, el estereotipo del que anda haciendo Cool Hunterismo, que es medio trafalario, que anda en todos los locales nocturnos cool. No, en realidad un Cool Hunter es una persona súper discreta, que pasa invisible cerca de lo que está observando. La persona súper curiosa, inquieta, súper ordenada. Hay que clasificar, hay que organizar, porque quien va a recibir nuestro informe lo necesita para algo. Entonces no puede ser una cosa aleatoria. El Cool Hunter establece categorías, da un orden a lo que está viendo. La persona que es sensible, que es culta. Un Cool Hunter lee mucho, sobre todo ficción, ¿ya? Muy sensible,
sea, se sorprende por todo, ¿ya? O sea, nada le es indiferente. Cada vez que se da cuenta de algo, que descubre algo, para entender profundamente lo que está sintiendo y qué podría significar. Un poco lo que hacen las técnicas de inmersión en personaje, que se usa en la actuación. Cuando algo le piden algo que alguien que actúa un personaje que tiene ciertas características, uno empatiza con la sensación y la emoción que alguna vez le provocó algo parecido y la saca. Y con eso construye el personaje su relato. Entonces, un Cool Hunter o una Cool Hunter es una persona esencialmente sensible, porque tiene que estar atento a estas pequeñas cosas que todo el mundo ve, pero nadie se da cuenta, ¿no? Pero alguien sensible, alguien culto, sabe que ahí hay algo, hay un indicio importante. Por lo mismo, asertiva. Ya, mira, este asunto pasó acá, por allá va. ¿Ya? Esto es así. ¿Y qué pasaría si? ¿Ya? Detallista, porque justamente lo que hay que ver son los detalles, no la obra gruesa. ¿Ya? Todos ven la obra gruesa. Pero, ¿qué significa que anden con unas chapitas pegadas en la ropa? ¿Por qué? ¿Qué indica ese asunto? ¿Ya? ¿Qué indica el hombre araña bailando en las protestas? ¿Por qué? ¿Por qué el Pikachu y el hombre araña? ¿Por qué el cómic protestando? Alguien a veces lo puede tirar un poco en broma, mira que es banal lo que está ocurriendo. Sí, pero el cómic es un mensaje también. El cómic pone en discusión una forma estética que tiene un trasfondo cultural importante, una concepción del mundo. Y esa lectura hay que ser asertivo a entenderla. ¿Ya? Ahí les dejo un dato, si alguien quiere saber más de Cool Hunting, mucho mejor como lo he contado. Ese es un sitio especializado. ¿Ya? Se los recomiendo. ¿Ya? Ese es el sitio para que le den una vuelta. Es un grupo internacional de gente que se dedica a esto, así que hay tendencia a todos lados, básicamente orientada a la cosa, más que al método. El método es como... encontrar el método es bien raro, casi nunca se cuenta el método. ¿Ya? Yo lo aprendí en otro lado. Siempre se muestra el resultado del método, pero no el método. ¿Ya? Acá hay resultados del método, descubrimiento, hallazgo, indicios, ¿ya? Pero la raíz es etnográfica, la raíz de la observación tradicional cualitativa, y este es un método de raíz etnográfica que se ha ido perfeccionando con ciertos aportes desde la memética, para saber qué es lo que hay que observar, que son los memes, ¿ya? Que viene un poco de la futurología, porque para eso es, ¿ya? Entonces, si uno conoce aquellas áreas del conocimiento que construyen este instrumento, uno a su vez puede construir respuestas súper ordenadas, súper creíbles, pero a su vez inspiradoras, porque ese es el sentido final del Cool Hunting. Bueno, eso ha sido mi presentación. La he hecho rápida, porque era como mucha información, pero por ahí era. Muy, muy interesante la propuesta, Sergio. Sobre todo yo diría en días como los que vivimos, donde la cantidad de alternativas para las personas son hoy día muy, muy creciente. Tal vez en otras épocas de la historia era tan restringida la oferta que la demanda no había que hacer mucho esfuerzo para capturar esa demanda. Nosotros lo que estamos haciendo con Mauricio este proyecto de la industria automotriz, veíamos la cantidad de modelos de auto que había antes y la que hay hoy día. Y el periodo de compra en que la persona tenía que tomar la decisión de compra podía durar 2 años, porque entre que tú te inscribías, que elegías el modelo, y el modelo no cambiaba en 2, 3 años, y a veces más. Hay modelos de autos que duraron 10 años, 15 años. Pero hoy día, en la época de mi abuelo, ¿sí? Chile es uno de los países que tiene más modelos de automóvil disponibles, marcas y modelos. Claro. Entonces, es difícil poder calibrar quién es el consumidor de un modelo o de otro, o qué es lo que espera encontrar. Entonces, esta necesidad de tener una empatía fina, diría yo hoy día, es muy fuerte, muy relevante. Sí, en la época de los abuelos, uno cuando cumplía, a mi papá, cuando alguien cumplía 18 años, le regalaban el reloj. Bueno, y sí. El reloj, para siempre. El reloj suizo para siempre, porque en realidad no había reloj controlado.
¿ya? Pero el reloj era un símbolo, ya que dejaste de ser adolescente, ahora eres un adulto y tenés tu reloj para siempre. Llegó Swatch y cambió el paradigma. Ahora el reloj es a la moda, depende de lo que te estés poniendo, cómo se combina. ¿Ya? Claro. Todo cuando alguien dice que nadie lo vio venir, que el ejemplo que he puesto hartas veces, los indicios estaban hace harto rato. La lectura sutil de eso no siempre era, mira, se están quejando porque sí. No, pero algo había. Y después pasó esto, y nadie decía, siempre había una descalificación al fenómeno, pero no se dieron cuenta que era una continuación de un fenómeno, ¿no? Que estaba así de a poquito, hasta que reventó. Claro. Así que, bueno, darte muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia en este plano. Un plano que tiene muchas aristas y muchas miradas. Yo más bien de la mirada desde el marketing, de la gestión. Claramente es una de las herramientas más útiles, ¿no es cierto? Y yo creo que desde el diseño, lo veíamos con Mauricio Vico en el afiche, con Mauricio Tapia en el tema de la automoción o en el tema de las energías, hoy día la verdad es una herramienta indispensable. O sea, no solo esta, sino que cualquier otra que nos permita tener empatía, pero esta destacado por sobre cualquier otra, ¿eh? Es rápida, es fácil, en el sentido de implementarla, no requiere grandes inversiones, sino que la inversión es de inteligencia más que de otro tipo. Tiene que estar ahí sintonizando el asunto. Por eso es fácil de hacer, pero no cualquiera la puede hacer. Es el desarrollo de... Nosotros somos personas idóneas a la gente del diseño para hacerlo porque somos sensibles, pero se cultiva en el tiempo hasta que uno ya es senior en el asunto y da una mirada y entiende todo el fenómeno, ¿ya? Pero se cultiva, ¿no? Bueno, incluso en la política hoy día, o sea, las características de un candidato, ¿eh? Si uno empieza a mirar, la oferta es infinita, es incierta. Dentro de los estudios que hago, uso imágenes afectivas para medir ciertas cosas, pero también existen palabras afectivas, que son 1500 palabras, que uno sabe lo que siente una persona cuando las escucha. Entonces los discursos políticos están plagados de palabras afectivas para construir un mensaje, porque a veces la palabra que se usa no es la más adecuada para transmitir un mensaje. Entonces, en marketing político, mira, estas son las palabras claves, las justas, que van a producir cierta emoción en la audiencia. Entonces, todas estas personas que se dedican a fabricar memes, porque hay gente que se trabaja en eso, ¿ya? Y todo lo que sale en la prensa no es casualidad, o sea, no es que alguien de aburrido haga memes, no, es una industria, ¿ya? Es capaz de apelar a las emociones y construir mensajes. Por eso la posverdad construye mensajes a medida. ¿Qué quieres escuchar? Yo te lo cuento, ¿no? Básicamente, y eso es un fenómeno postmoderno que ocurre ahora, y el diseño a veces nos pasa por delante y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, así que gracias por la oportunidad para contar un poco algunos misterios que andan dando vuelta por ahí, y será hasta la próxima oportunidad. Bien, pues, que estén muy bien. Muchas gracias por todo, ¿no? Chao, gusto. Gracias, Sergio. Muchas gracias.